Te agradezco por estar acá en este evento tan importante, ¿no? 13 años pasaron, viejo. 13 años. Yo ya estaba pensando que eras como una especie de Salinger, ¿viste? Así, en Solimar, con una escopeta, eh, rascándote las pelotas sin hacer absolutamente nada y sin escribir. Y dije, se acabó Alfonso. ¿Qué de la vida de Alfonso? Nadie sabía nada. ¿Qué estaba haciendo? Bueno, ¿qué estuviste haciendo todos estos 13 años, Alfonso? Porque la verdad que yo como que me quedé con las ganas. Y mucha gente que leyó Porro Video dijo, oye, Alfonso no escribe más. ¿Quién es? ¿Fucking Juan Rulfo? No sé, ¿qué pasó con Alfonso? Contame un poquito. Apágalo. Bueno, en 13 años pasan muchas cosas. En realidad hay un libro que yo saqué en el 2013, que no lo conoce nadie, porque lo editó una editorial muy pequeña. El libro se llama Micromundos y tiene unos cuentos muy breves, pero eso como que no existe porque nadie lo vio, nadie sabe qué mierda es eso. Pero en 13 años hay una parte de este libro que lo dice la respuesta de eso. En 13 años, un día, ¡pum!, se muere tu padre, ¡pum!, tenés que empezar a hacerte cargo de un negocio familiar venido a menos. Y al tiempo se muere tu vieja y quedás huérfano, entre comillas, y tenés que encarar la vida de otra manera. Después pasan cosas, pasan que, por ejemplo, Porro Video para mí fue como una cruz, porque sí, me dio visibilidad y me dio, en fin, me hizo conocer, mucha gente como que me saca por ese libro, pero también fue una cruz, porque fue como el escritor porrero del Uruguay, el drogón escritor del Uruguay. Entonces me tuve que fumar un montón de cosas para las que no estaba preparado, porque yo no estaba preparado para ir a entrevistas en televisión en vivo, en programas de reality shows o talk shows de la tarde. No estaba preparado para eso. Asimilar toda esa experiencia, darme cuenta que no todos los entrevistadores son buena onda, que no todo lo que ellos dicen que no van a poner de las cosas que vos decís, en fin, fue un proceso largo y duro, sobre todo para un tipo de Paso Carrasco que más bien representa el cuadro de los escritores bichos que están encerrados en sus casas y producen, que no sabe tampoco mucho autopromocionarse o cómo lidiar con la prensa, cómo lidiar con la visibilidad, la bendita visibilidad. Entonces, bueno, yo me pudrí de todo eso. En realidad todas estas explicaciones las van a encontrar en el libro, porque es como también una catarsis que hago. También estuve durante muchos años, durante unos 3-4 años, haciendo actividades callejeras con amigos. Ahí está el Zorro, por ejemplo, guitarrista callejero, que está filmando con su celular, debe ser una batata ese celular. Y empezamos a hacer cosas, a tomar calles, a tomar, por ejemplo, en el callejón de la universidad y hacer movidas ahí, tipo happenings, tipo jams, traer una banda, amplificar, mezclar poesía con música, hacer cosas. Y yo ahí descubrí o redescubrí una felicidad que creía perdida. Y bueno, y esa es, digamos, una parte de la explicación. Después, bueno, pasan cosas en la vida de todo ser humano. Pero básicamente me pudrí un poco de todo, me pudrí del ambiente, me pudrí del medio, me pudrí de gran parte de los colegas escritores, me pudrí de muchas cosas y necesité también unos años para decantar todo eso. Si ahora sale este libro es porque este libro es una urgencia para mí. Es una urgencia para mí contar estas cosas porque siento que tenían que ser contadas. Este libro narra toda mi vida en la literatura de acá. Empieza por los primeros talleres, cuando yo era un guacho que iba en su bicicletita desde Paso Carrasco y conoció por suerte a una persona muy buena, Zuni, que después voy a leer alguna parte del texto, que me cobijó entre sus alas al pobrecito muchacho de Paso Carrasco que no tenía un mango. Y bueno, y de eso habla todo el libro, es todo lo que fue pasando, cómo fue también la parte de la masividad, Porro Video y todo lo que vino antes. Así que bueno, pasan muchas cosas en todos estos años. O sea que estamos hablando de un libro autobiográfico. Estamos hablando del libro más autobiográfico que hice hasta ahora. Porque en Porro Video, capaz que, claro, había mucho autobiográfico, pero esto es... uno de los títulos que pensé para este libro fue no ficción. Por eso, al principio en la dedicatoria dice, dedicado a todos los personajes, y por eso personajes está entre comillas. Porque en realidad no sé si son personajes, en realidad son seres humanos. Que bueno, en realidad yo hice como la Divina Comedia de Dante, ¿no?
Dante, en una posición muy privilegiada, dijo, bueno, ahora voy a poner de este lado de la Divina Comedia los que me gustan, a estos los pongo en el cielo. Los que no me gustan van al infierno, van al purgatorio. Y yo hice algo parecido acá. La diferencia es que usé los nombres verdaderos cuando son personas que estimo, y cuando son personas que quedan muy mal paradas en el libro, usé nombres falsos. Todo un caballero sos. Un duque. Camilo, no sé. Dale, vamos. Dale. Bueno, No, pará. Ya que estás, te gustan las preguntas. Ya, son las preguntas también. No vale hacer trampa. Escúchame. Podemos decir que es una. A ver, ¿cómo se puede catalogar este libro? Porque es una novela, una novela en cuentos, son cuentos que componen una novela, es una crónica del lumpenaje literario montevideano. ¿Qué es? Porque en la parte de atrás, viste, si un posible lector que está en Lotremón acá agarra el libro, empieza a leer y no queda muy claro. Entonces, a ver, decime vos. Es para confundir todo eso. Sí, obvio. Pagalo. En realidad, cuando hice Porro Video me di cuenta que yo tengo esas ganas de hacer como lo que hacían los músicos, los discos conceptuales, ¿no? Eso siempre me pareció admirable, ¿no? Cuando un músico puede hacer no solo buenos temas, sino que además haya un hilo conductor que centre todo, no como en esa mierda del rock progresivo de los 70 que me embola, sino hacerlo además de una manera amena. Entonces ya en Porro Video hay como un hilo de que todos los cuentos van hacia el mismo lado, y eso también lo usé en Cuentos llenos de abrojos y también en Cacareos poéticos y poemas de amor misógino. Y en este libro el énfasis es mayor todavía, porque vos lo podés leer, el libro avanza de manera cronológica. Entonces arranca en el primer taller literario donde conocí a mi esposa, que está por ahí filmando, y después llega hasta un viaje que hice en un congreso a Cuba, y eso, es totalmente autobiográfico y a su vez es lineal. Entonces, si vos lo vas leyendo, siempre dicen, ay, qué bueno leer un libro y salteando, yo leo. No, este libro lo van a leer del principio al final, porque el autor lo hizo por un motivo especial. Entonces es como una escalera que te lleva desde lo más bajo, desde el primer taller lleno de viejos y bien pensantes, hasta lo que es la supuesta masividad o visibilidad en este medio de mierda como es Uruguay. Entonces, bueno, sí, es como un libro conceptual y es un libro que es un sincericidio este libro también, pero como ya no me importa, porque la ventaja que tengo yo es que no vivo de esto. Creo que somos muy pocos los que viven de esto. Si vos tenés un laburo, yo siempre le digo a todos, está bueno que tengas un laburo que no tenga nada que ver con el arte que haces, para no tener que andar escribiendo Harry Potters, para no tener que andar escribiendo libros sobre la masonería o sobre las novias de Artigas, para no tener que andar currando con la literatura, con el arte que hagas. Está buenísimo tener otra cosa. Entonces, como yo vivo de otra cosa, puedo darme el lujo de poner esto y que se enoje gente o no sé, no me importa en realidad, me chupa un huevo. ¿Sabés qué? Eso que decís de libro conceptual es un poco raro hoy, ¿no? Porque viste que en tiempo de Spotify lo conceptual no está. Es decir, nadie tiene tiempo para escuchar un disco, nadie escucha un disco entero, nadie compra un CD. Y tener un libro que la gente respete la línea cronológica que le llamás vos es muy interesante, porque ya nadie le da pelota a eso. Ahora estamos con el random, ¿no? Y para los libros se aplica también. Sí, bueno, es el tiempo que vivimos, ¿no? Que incluso es un libro muy extenso, por el que he recibido críticas de, ay, ¿por qué es tan largo el libro? Está largo porque se me cantó del forro de las pelotas que tenía que ser así. Es tan largo porque yo tenía muchas cosas que decir, porque si contamos desde Porro Video pasaron 13 años. Y en 13 años pasan muchas cosas en la vida de un escritor. Y bueno, eso, simplemente es... ¿Cuál era la pregunta? No había pregunta, era para que sigas con tu catarsis, ya que no te alcanzaron 400 páginas, para que puedas. Sí, no me alcanzaron. Por ejemplo, se me criticaba el título. Yo fui uno. Gente que me criticaba el título. Yo fui. Ay, que el título que es muy usado. Ya sé que es un cliché. Pero tengan fe que si logré escribir un libro de 500 páginas y el libro está bueno,
Entonces yo sé bien qué título lleva mi libro. Yo soy el primero que tiene que saber eso. Si logré escribir el libro, sé también qué título tiene, ¿no? Y sé también por qué puse una comilla acá y una comilla allá, ¿no? Sé por qué lo puse. No tengo que justificarlo. Porque si no, bueno, yo les decía, bueno, escríbanlo ustedes, ¿no? Si no les gusta esto... En este momento se están suicidando correctores de estilo, así que le pido a Martín que no sé, que eche al corrector que tenga o a cualquier editorial porque están al pedo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que la RAE nunca va a poder saber, la RAE me va a poder decir, no, acá conviene usar estas comillas que son como unos signos de menor y mayor, porque la nueva regla, bla, 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 pero la RAE no va a saber por qué. Por ejemplo, si se saca unas comillas, no sabe que yo le di un sentido irónico a una frase. Eso no lo va a saber ni el corrector ni la RAE. Así que está. Y además, it's my party, así que está, hago yo lo que quiero, porque de última en 13 años me rompieron las pelotas amigos, colegas, seres bien intencionados, editores, demás. Ay, no estás haciendo nada, te estás rascando las pelotas, Bueno, ¿y ahora que hago esto? No, es demasiado grande. Ah, no, porque esto no es demasiado, es muy grande. El título no, es muy malo. Fíjate que Vicente del Bosque tiene un libro que se llama Ganar y Perder. Y hay unas cosas de Hannah Montana. ¿Y qué me importa a mí Hannah Montana y Vicente del Bosque? Te tuve que poner al tanto de tu situación. ¿Decís que Hannah Montana va a competir con mi libro? Yo qué sé, puede ser, pero pues nunca sabes hasta dónde puede llegar. Bueno, pero es un riesgo que yo asumo. Asumo que bueno, que no voy a llegar a la gran pluma de que puede tener Hannah Montana o Vicente del Bosque, el ex entrenador de España, pero bueno, yo asumo el riesgo. Muy bien. Muy bien. Buenas noches. Bueno, una alegría estar acá, que haya un poco de rock en la literatura nacional, actual. Yo me considero un tipo bastante moderado y no rock, para nada, pero me encanta, Alfonso, gracias por invitarme, pero un poco tu fiesta capaz que te la voy a ahogar. Discrepo por algunas cosas que dijiste y bueno, vamos a lanzarlo. Primero que nada, aclarar que estoy acá por un chantaje. Alfonso me dijo que si no venía a presentar su libro, iba a publicar un cuento sobre cómo nos hicimos enemigos. Un cuento que obviamente ya tiene escrito. Y bueno, viene por acá. Sí. No sé si cambiará el nombre, porque va a ser Volumen 2. Ganar y Perder 2. Yo, cuando escribas ese cuento, Alfonso, sobre mí, te voy a pedir un favor. Por favor, incluí aquella cándida tarde en que salimos juntos a una ciudad en la que a mí me habían invitado. Fue nuestra primera cita como amigos. Me habían invitado a una lectura de poesía y yo, pacatamente, cándidamente, así, tibiamente como soy, fui y Alfonso dijo, ¿vos te acompaño? Dale, genial, buenísimo. Íbamos en camino y me pregunta, ¿y quién organiza esta movida? Le digo, fulanito de tal. Los nombres se envilecen, lo dices tú en el libro. Fulanito de tal. Es un acomodado, no me lo banco, es horrible. Ok. ¿Y quién va a leer contigo? Menganita. Menganita y yo somos enemigos, nos odiamos. Y digo, la puta madre. Es la primera salida con el amigo que me estaba haciendo. Es costeño, escritor. Y bueno, no sé cómo me iban a recibir en esa lectura de poesía, que obviamente íbamos a ser cuatro gatos locos y que la presencia de Jorge no iba a pasar tampoco así, tipo, desapercibida si era un enemigo, ¿no? Bueno, fuimos nombrando gente, salieron 4 o 5 personas que todas compartían esa característica, ser parte de la lista negra de Jorge Alfonso. Bueno, llegamos muy temprano porque Alfonso es muy puntual y en esa empezamos a recorrer la ciudad y bueno, intercambiamos libros, éramos amigos, era un gesto lindo tenerlo. Yo tenía una versión de Porro Video, su primera edición, en medio de una nueva, con una dedicatoria muy afectuosa y yo le dediqué un médanos y le puse para Jorge Alfonso, un recuerdo de la época en que todavía no éramos enemigos. Así que te pido que incluyas eso en el libro porque he escrito poemas, he escrito cuentos, he escrito crónicas, he escrito hasta obras de teatro, pero yo sé que voy a quedar en la historia de la literatura uruguaya por esa dedicatoria, Jorge. Sálvamela. Bien, vamos al libro un poquito. Vamos al libro.
yo escribí como un apartado a esto que se llama "Es todo ficción". Y creo que me gusta pensar que hay dos maneras de leer este libro. Una es la que plantea Jorge, que es leer este libro como una biografía, ¿sí? En donde el narrador, personaje, escritor, se reencuentran con los recuerdos más amargos de su vida y se ocupa en echar en cara los errores a sus enemigos o sus amigos devenidos en enemigos, ¿sí? Y así el libro es más crónica que narración, más anecdotario que ficción, ¿sí? Y el lector seguramente se va embeleciendo y se va dejando seducir por el discurso de Alfonso, que es un discurso poderoso y seductor. Y se pone en la trinchera de Alfonso, empezando a hacerse enemigos de los enemigos de Alfonso, ¿sí? Esta manera de leer el libro, digamos, literal, es literal, digamos, y yo la evito, yo la discrepo con ella y me salgo de ahí, aún sabiendo que el autor quiere que yo lo lea así. Así que te desobedecí, te desobedezco. Y aún sabiendo que Alfonso me ha contado muchas de estas historias en calidad de anécdotas y no de materia prima de relatos. Entonces, bueno, uso y recomiendo leer este libro de la segunda manera, que es leerlo como literatura, ¿sí? Es un libro que no depende tanto de la intención del autor, ¿sí? Tenemos un personaje bastante calentón, principista, idealista, un poquitín rencoroso, ¿sí? Que quiere a toda costa hacerse escritor y lo logra, a pesar de sus enemigos, a pesar de sus enemigos o gracias a sus enemigos, porque este libro en gran parte está hecho gracias a sus enemigos. Así que salud, enemigo de Jorge, por haberle permitido escribir estas páginas. Y salud también a la literatura, porque nos permite convertir pérdidas en ganancias, ¿no? Ahí ganar y perder me parece que funciona, se hace mucha referencia al título. Bueno, entonces para mí esto es literatura, para mí esto es un libro de cuentos, ¿sí? Es muy entretenido de leer como libro de cuento. Es casi caricaturesco por momentos, porque el enojo, el encono recurrente del protagonista, ¿no? A mí por lo menos me arranca alguna carcajada, y acá pasó también cuando Jorge empieza a calentarse y a hablar, es como que uno no sabe, o te calentas y salís a matar poetas o entras a reírte un poco. Perdón Jorge, pero pasa eso. Entonces lo tomo también, adelante, entonces no tanto como personajes literales, sino como personajes literarios, símbolos de una sociedad mezquina, ¿sí? Lo voy a leer porque me gustó como lo escribí. De perdedores que no somos incapaces de reconocer que el otro simplemente nos ganó, hacemos trampa, optamos por la acusación, la bravuconada. Es un libro de cuentos de personajes miserables y enemigos, pero también... Yo pedí una mesa en la producción. Pero también, como ya veremos, es un libro lleno de ternura. Bueno, habiendo expresado mi preferencia y recomendación para leer este libro como ficción y no como biografía, me siento libre para compararlo con dos autores de la talla de Cervantes, de Shakespeare, si el Duque o el Rey Alfonso me lo permite. Bueno, el adjetivo quijotesco, usado varias veces en este libro, se emplea para referirse a alguien que lleva a cabo empresas muy esforzadas, a unas sabiendas de que no llegarán a buen puerto. Este adjetivo sería inexplicable sin el personaje creado por el autor manchego. O sea, sin el Quijote, la palabra quijotada no existiría. Paréntesis. Vale decir que Jorge utiliza también aquí un procedimiento, por lo menos cervantino, que es el de que reaparezcan personajes o que conecten las historias. Me encanta ese procedimiento y lo manejan muy bien. Cierro paréntesis. Shakespeare creó personajes que luego fueron arquetipos. Celoso como Otelo, manipulador como Lady Macbeth. Decirle a alguien hamletiano, decirle a alguien dubitativo. Creo que a partir de este libro, decirle a alguien alfonsino o alfonsesco va a significar aquel que es capaz de granjearse enemigos en todos lados. Bueno, como decía, es una obra con mucha ternura y creo que la ternura está bastante bien dosificada e intercalada en estos cuentos. En varios momentos de este libro,
se hace referencia a Ernesto Che Guevara, incluso la ilustración que está ahí está con el gorrito de la boina del Che. Y bueno, vamos a tomar esa frase, esa famosa frase del Che para decir que aquí Jorge cumple a cabalidad con esa frase, ¿sí? Y que en estos cuentos autobiográficos se endurece, pero sin perder la ternura jamás. Hay 3 cuentos en los que el amor puede más que el odio. El primero, ese conmovedor relato de Suni. Hace mucho no lloraba con un cuento, me pasó, me encantó ese cuento. Esa coordinadora del primer taller de escritura, que inculca corrección, rigor, abre las puertas, da oportunidades a alguien que quizás no podría tenerla de otra manera. Es un cuentazo, tierno. El otro, que cierra el libro, esto es como un emparedado de veneno entre 2 panes de ternura, ¿no? El que cierra el cuento es una crónica del viaje a Cuba, en donde también hay mucha empatía. A mí me recordó el diario de viaje a Montevideo, Paysandú, sobre todo por las incomodidades que tiene que pasar el yo, cuando duerme sobre todo, esa parte es deliciosa. Y también me recordó La Tierra Purpúrea, por la capacidad de observación que tiene el personaje en un país nuevo, y también la empatía, la transformación que va teniendo el viajante, el viajero, con sus haceres, con sus compañeros cubanos que se van encontrando, ¿sí? Bien, este emparedado tiene en el medio un poquito más de ternura, y ese cuento baliza, me parece, lo hablamos con Eduardo, no sé si Eduardo coincidís conmigo. En cuento baliza también hay ternura, hay amor, hay felicidad, hay celebración, y hay un gran personaje que es el imitador de cotorras que me arrancó una sonrisa y no sé, me lo imaginé. O sea, tiene cosas que están muy buenas. Si aceptamos a Jorge y es todo real, es muy buena la realidad que seleccionó, porque se generan unas ironías y unas casualidades que están buenísimas. Y si es ficción, está muy bien hecho también. Nada, me gustaría, como para ilustrar un pasaje del cuento, que leamos algunos pasajes. Yo te había dicho algo de, volviendo de Suni, el primer cuento. Bueno, Suni fue como si también una segunda madre para mí, porque ella me aceptaba en su taller, vio que era, el pobrecito muchacho de Paso Carrasco, no sé qué. Y al principio cuando yo fui al taller había mucha gente, pero después, volviendo a Suni y su taller, en alguno de los periodos más oscuros de yo era el único asistente, y más que trabajar en lo literario, nos sentábamos a charlar y a tomar unas copas de vino. Entonces nos contábamos todo lo que nuestros corazones ocultaban a otros. Ella me confesó que un buen día su marido le había dicho la típica frase: voy a comprar cigarrillos, y nunca más regresó. Yo también le hacía todo tipo de confidencias que no me animaba a hacerles ni a mis amigos más íntimos, y así nos apoyábamos el uno al otro en esos tiempos bastante tristes comparados con los anteriores. De todas formas intenté ayudar a mi mentora promocionando su taller, repartiendo y pegando volantes que de algo servían, aunque no demasiado. Por otro lado, Claudia y yo hablábamos con Suni para aconsejarle que tuviera más tacto con los nuevos talleristas, que muchas veces acudían una sola vez y no regresaban. Como ejemplo bastaba el caso de la muchachita que se había ofendido ante las correcciones que ella pretendía hacerle a sus textos. Por eso nos pusimos de acuerdo en que si aparecía alguien nuevo por el taller, todos trataríamos de alentarlo, aunque fuera muy malo escribiendo. Ya habría tiempo más adelante para que Suni lo torturara con su despiadada lapicera roja. Pues la vieja agarraba una lapicera roja, entonces marcaba todo lo que le parecía malo. Y te lo decía así: esto es horrible, horrible. O una vuelta me dijo el peor insulto que puede recibir un escritor, quizás, de lo que se me ocurren. Me agarró el texto y me dijo: esto no lo tires, no lo tires. Pero, o sea, eso quiere decir que es basura. Lo que yo había escrito era basura, basura, basura. Y esas cosas había que aprender a fumárselas, porque yo conocí gente de repente más veteranos que yo que iban al taller y se iban porque no soportaban eso. Había un viejo que era muy buena onda, que fue un montón de tiempo al taller, y un día le digo a Suni: ¿qué pasó con el viejo? Y me dice: se fue a un coro, porque en el coro lo aplauden. Eso fue lo que me dijo: me voy al coro porque en el coro me aplauden y acá me insultan, me dicen que soy horrible. Entonces fue muy formativo para nosotros aprender a tolerar todo ese aguante de la vieja.
No sé si querés seguir. No, eso que no, a mí me gustó mucho ese pasaje, me parece súper tierno. Yo quería leer de la muchachita. La muchacha es tremendo. No, el vínculo que se genera con ella, ¿no? Ese encuentro mano a mano, así, como ver. Y también la estrategia de como que generar un ambiente más propicio para los próximos, ¿no? Para ayudarla a la mentora. Dale, léete otro. Bueno, en un momento aparece una chica nueva al taller, ¿no? Entonces dice... Sin embargo, a veces estos arrebatos de Suni propiciaban escenas muy bizarras, como por ejemplo cuando apareció esa muchachita que se negó a que Suni corrigiera sus textos. La situación se tornó prontamente excesiva y patética. La muchacha acudía al taller por primera vez y parecía bastante tímida. Claudia y yo y otra tallerista la instamos a que mostrara su trabajo. Ella empezó a pasar las páginas de varias libretitas y cuadernos buscando un texto. Por fin leyó dubitativamente un pequeño poema. No era muy bueno, pero los presentes se lo elogiamos para hacerla sentir más cómoda. Suni le pidió el texto y la muchachita se lo entregó tímidamente. Entonces la directora del taller tomó su famosa lapicera roja y empezó a marcarle varias correcciones. «Repetís demasiado esta palabra», comentó. «Podés cambiarla por esta otra». Y el final no redondea la idea. Con ese final se pierde la esencia del poema. Tendrías que... «Pero...», la cortó la muchachita, «¿cómo voy a cambiarlo así? El poema me surgió de esa manera y no me animo a...». Los textos tienen que ser corregidos. La idea es mejorar el original, convertirlo en algo más expresivo que... «Pero el poema me salió así. Como que cambiarlo sería... no sé, no me parece». Aquí Suni empezó a perder la paciencia. «Mira, querida, acá se viene a aprender». La muchachita hizo una pequeña mueca de disgusto. «Sí, pero lo que pasa es que este poema lo hice por algo muy íntimo que...». «No, nena, no. El día que edites un libro, no vas a ir vos junto a ese libro explicando lo que quisiste decir. El autor no explica, como digo siempre. Y acá se viene a aprender. Hay que tener humildad para eso. Como artista, uno tiene que hacer un esfuerzo por superarse y mejorar su obra. ¿No te parece?» «Es que... no. ¿Cómo voy a modificar eso que me salió así? No puedo cambiarlo. Es un texto muy íntimo que tiene que ver con...». Aquí fue cuando Suni perdió definitivamente la paciencia. «Bueno, entonces ¿para qué venís a un taller literario? Si todo lo que escribís es perfecto y no se puede tocar, no entiendo qué haces acá. Vos lo que tenés es un ego enorme». Los presentes asistíamos callados e incómodos a esta discusión, pero entonces la cara de la muchachita reflejó tristeza y dolor y todos intervinimos procurando calmar los ánimos. Pero Suni estaba cada vez más irritada y la muchachita se mostraba muy confundida por la actitud de nuestra maestra, cuyo enojo aumentaba. «Sí, vos tenés un ego enorme, mijita. Acá se viene a aprender. Esto es un taller literario, no un espacio de alabanza». Nuevamente los presentes intervinimos para pacificar un poco las cosas. La muchachita estaba a punto de ponerse a llorar y Suni parecía a punto de apretarle el pescuezo. Por suerte nuestros esfuerzos finalmente trajeron un poco de calma a la situación y unos minutos después la tertulia se normalizó bastante. Yo en realidad compartía la postura de mi mentora. Tenía razón en eso de que si la muchachita venía a un taller literario era para recibir críticas y enseñanzas. De otra forma, si su poesía, que no era gran cosa en realidad, no admitía ningún tipo de corrección, entonces era absurda su presencia allí. Pero quizás Suni debió utilizar más la psicología e ir trabajando a la alumna poco a poco. Sin embargo, nuestra directora de taller a veces no podía dominar su mal genio. Era una mujer impulsiva. Lo había sido siempre. Quizás yo me había comportado con demasiada docilidad ante sus correcciones, aunque era indudable que me había ayudado mucho. Hacía poco me había enterado de que el muchacho snob que había conocido en mi fallida premiación, un joven muy elogiado por Suni, no aceptaba casi ninguna de las correcciones que ella le planteaba. Percatarme de este hecho me desconcertó un poco. ¿Debía yo dejar de lado mi docilidad inicial? Sin embargo, sabía con certeza que las enseñanzas de Suni me habían servido y mucho. Y también sabía que lo que escribía ese muchacho snob era bastante malo. Seguramente le habrían venido bien las correcciones de Suni. Por mi parte, inconscientemente había adoptado una especie de camino del medio. Recibía humildemente las correcciones y tachaduras rojas de mi mentora, pero luego en mi casa aceptaba algunas y desestimaba otras cuando modificaba el texto. En muchos casos mi mentora tenía razón en esas sugerencias, que más bien eran casi imposiciones, pero en otras sus propuestas de modificación alteraban la idea central de mi texto y yo no podía aceptarlas. Por eso opté por utilizar este mecanismo y luego no volver a mostrarle el texto final para que no se diera cuenta de los fragmentos que yo no había modificado. Creía que hacía lo correcto y de hecho el tiempo me dio la razón. Muy bien.
Gracias, pueblo. Yo quería cerrar, pero mi intervención, para darte paso a ti. No, empecé mi intervención hablando de mi dedicatoria y quiero cerrar leyendo la dedicatoria que me hizo Jorge, que me parece que da como una cuestión conclusiva. Y bueno, siempre es lindo para Luis. Para Camilo, por tu amistad, por la honestidad, porque sos buen tipo y yo también. Eso es muy bueno. Soy tu amigo, el cascarrabias Alfonso. Muchas gracias. Gracias a estos dos amigos. No me empedé demasiado porque dicen que cuando me empedo me pongo violento, me pongo medio antisocial, entonces me estoy portando bastante bien. Acá veo al Tato por allá al fondo y a su señora. Vamos arriba, el Tatito que está en esa panza. Ernesto, un gusto verlos. Bueno, y ahora voy a leer lo que pasó para de terminar porque está medio ventosa la cosa y está. Entonces hablamos con Suni y le dijimos que si venía otra persona, que no fuera tan dura con esa otra persona, ¿no? Porque al final éramos pocos los que íbamos al taller. Me hubiera gustado, hoy iban a venir las dos sobrinas de ella, que están mencionadas acá, que toda una historia, que bueno, ya van a ver cuando lean el cuento. El jueves siguiente apareció un hombre de unos 45 años o poco más, elegante en sus modales, de buen vestir y con una carpeta enorme bajo el brazo. De más está decir que fue recibido con la mayor cordialidad posible. Lo estimulamos, le sonreímos, nos mostramos todos muy cálidos y atentos con él. Sin duda se sintió muy cómodo y nos leyó uno de sus poemas. No era malo, era malísimo. Obviamente lo halagamos lo mejor que pudimos. Entonces el señor nos dijo que tenía otro que trataba sobre... Le pedimos que nos lo leyera y lo hizo. Era parecido al texto anterior, sobre todo en cuanto a la calidad. Nuevamente buscamos cosas positivas para decirle, que él aceptó sonriente, a la vez que aprovechaba la oportunidad para leernos otro. Y luego otro. Y luego otro más. Suni intentó interrumpirlo, pero creo que había quedado algo cohibida con nuestras sugerencias de la semana anterior, así que no lo hizo con demasiada insistencia, lo que motivó que el caballero de buen vestir y carpeta enorme extrajera de ella un nuevo poema y nos lo recitara. Yo quedé impresionado, no solo por lo malo que era ese último poema o los anteriores, sino también por lo parecido que eran todos sus textos. Ahora solo esperábamos pacientemente a que finalizara la lectura, pero ya sin emitir ningún tipo de comentario. En respuesta, el hombre dijo algo así como: si me permiten, quisiera leerles este que tengo acá, y nos recitó dos más. Nuestras miradas iban y venían de uno a otro, preguntándonos en silencio quién tendría los huevos u ovarios suficientes como para decirle algo. Como mencioné antes, Suni se mostraba algo frenada, y por más que lo observaba con cara de pocos amigos, no se atrevía a interrumpirlo. El resto seguíamos callados, escuchándolo. El tipo era malo, muy malo. Malo como poeta, malo como lector. Tenía además una voz bastante fea, mezcla de bocina defectuosa y chirrido de frenos, y por supuesto, mala pronunciación, mala dicción, etc. Pero la lectura se volvía realmente patética cuando, en una especie de sentimiento poético, lo obligaba a declamar y ayudarse con gestos desesperados de brazos y manos que iban volviendo cada vez más grotesca la situación. Para colmo, algunos de los poemas eran bastante largos, de varias carillas sin interlineado y carentes también de atractivos mucho más importantes. La lectura del último texto se había prolongado durante varios minutos que se nos hicieron eternos, y el hijo de puta continuó leyendo. Yo me estaba aguantando la risa como podía. Suni, en cambio, miraba un punto fijo en la pared, como desconectada del asunto. Cuando terminó la lectura, ella volvió en sí y empezó a comentar algo sobre la hora que era. Ya había terminado largamente la sesión del día, pero el hombre dijo que le gustaría leer uno más si no nos importaba. Yo iba a decir que sí me importaba, pero antes de que pudiera abrir la boca, ya él había empezado la lectura de un nuevo poema. Y luego de este, ya no fue nada inesperado su pedido de leer uno más. Yo trataba de recordar un texto humorístico que hablaba sobre alguien que no quería parar de tocar. En realidad, era un instrumento. Tiempo más adelante sabría que era una genialidad de Leo Maslía, en la que el tipo primero se hace rogar para tocar el piano y luego no para de hacerlo hasta agotar la paciencia de sus oyentes. Creo que en el caso de Maslía, la cuestión termina cuando sacan al músico a patadas. Aquí nadie iba a sacar a patadas al pelotudo este. Y peor aún, el pelotudo hacía rato que se había dado cuenta de ello.
Así transcurrieron decenas de minutos, quizá media hora. Mientras escuchaba esa catarata poética que aparentaba no terminar nunca, se me ocurrió hacer un cuento en el que esta situación se expandía aún más en el tiempo y terminábamos todos convertidos en calaveras y llenos de telarañas, hasta ser encontrados muchos siglos después por unos arqueólogos del futuro, quienes se horrorizaban al notar que la mandíbula de una de las calaveras aún se movía. Por suerte no fue así. Por fin hubo un verdadero último poema, aunque le antecedieron varios otros que también fueron catalogados por él como "este sí es el último". A pesar de continuar algo cohibida por nuestras sugerencias anteriores, Suni ya no soportó más y tomó las riendas del asunto. Con un tacto inusual en ella, buscó alentar dulcemente al nuevo tallerista. Lo animó a seguir concurriendo a nuestras reuniones para así seguir mostrándonos sus poemas y también oyendo los nuestros. El hombre se despidió calladamente de todos nosotros y, por supuesto, jamás regresó. Gracias.